Muy buena tarde para todos, sean bienvenidos a una segunda clase más del curso Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. El día de hoy estaremos tratando la semana número 2 dentro de nuestro programa del curso. El tema del día de hoy, a tratar será la violencia en Guatemala. Siempre estamos bajo el código SH016, que como repito, identifica al curso Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. Mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario y voy a tener a bien el poder compartir la presente clase y los presentes temas. Para esto, pues ya tenemos las diapositivas correspondientes a esta segunda semana en pantalla, por lo cual pues ustedes ya pueden ver el tema en cuanto a violencia en Guatemala. Pero antes de entrar de lleno al tema de violencia en Guatemala, vamos a hacer una breve recopilación del tema de la semana anterior para poder nosotros llevar una consecución de los temas y así no perdernos. Así también aquellos compañeros que llegaron tarde por alguna situación a la clase de la semana pasada, pues vamos a tener a bien el poder aprovechar estos 5 minutos y recordar un poco qué platicamos la semana pasada. Bueno, entonces vamos a cambiar de diapositivas en este momento. Vamos a cambiar las diapositivas de la semana número 2 por las diapositivas de la semana número 1. Entonces vamos a dejar de presentar en este momento. Bueno, ya tenemos en pantalla las diapositivas de las diapositivas de la semana número 1. Entonces, vamos a ver acá, recordando un poco acerca del tema de la semana número 1, en cuanto a que el tema era derechos humanos en Guatemala. Vemos cómo vimos nosotros las clasificaciones básicas en cuanto a estos derechos humanos. Bueno, hagamos una breve recopilación rápido de estos temas. Entonces vamos a pasar directos a la diapositiva en cuanto a derechos humanos. Recordemos un poco qué era lo que explicábamos de que eran derechos humanos. Recordemos entonces de que indicábamos de que eran las facultades, prerrogativas y libertades fundamentales de que goza una persona. Esto por el simple hecho de ser persona. Asimismo nos indica y que se derivan de su dignidad, por lo que no pueden ser vulnerados y por ello los estados y las leyes que los rigen tienen la obligación de reconocerlos, difundirlos, protegerlos y garantizarlos. Bueno, entonces recordemos que son derechos humanos, son esas facultades, prerrogativas y libertades fundamentales de que goza una persona por el simple hecho de ser persona. Entonces, esto en su momento se dice de que pues van a ir derivados de la dignidad de cada uno de nosotros como persona. Estos no pueden ser vulnerados y asimismo los estados y las leyes son quienes se obligan a reconocerlos, difundirlos, protegerlos y garantizarlos. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, no podemos decir de que un derecho humano lo va a tener un bien inmueble como lo es una casa, un carro en su momento. Ellos no van a tener derechos humanos porque en su momento yo voy a tener una empresa, mi empresa tiene derechos humanos. No, porque en su momento yo tengo mucho cariño a una mascota, voy a decir de que pues tiene mi mascota derechos humanos. Y no, no es así. Derechos humanos es únicamente esos derechos o facultades y prerrogativas reconocidas únicamente a la persona. Dentro de esta diapositiva tenemos nosotros una imagen la cual se compone de muchas palabras que identifican o son los términos de muchos de los derechos humanos que tenemos nosotros como personas. Como lo es, en su momento ahí indica la dignidad, asociación, religión, nos indica la opinión, libertad, el idioma, nos indica allí una serie de principios, una serie de derechos que son única y exclusivamente hacia nosotros, por lo cual son derechos humanos. Recuerden entonces, por favor, son aquellas facultades, prerrogativas y libertades fundamentales de que goza una persona, ¿verdad? Perfecto, ya lo tenemos claro. Sigamos entonces haciendo ese breve resumen de los temas de la semana pasada y hablamos un poco acerca de la clasificación o clasificaciones básicas del derecho siempre hablando en cuanto a derechos humanos.
y lo íbamos a clasificar en tres: el derecho a la condición humana, el reconocimiento de la individualidad y universalidad, y el derecho a tener derecho. ¿A qué correspondía cada uno de estos temas? ¿Qué era lo que significaba cada una de estas clasificaciones? Para eso, pues nosotros nos seguimos apoyando de diapositivas, donde indicábamos entonces en cuanto a el derecho a la condición humana, que es una de sus clasificaciones, nos da dos subclasificaciones más. Nos va a dar la experiencia de ser humano y vivir la vida humana. ¿A qué se refiere eso entonces? Vemos cómo entonces dentro de las clasificaciones de los derechos humanos ya se nos indica de que el derecho a la condición humana, el mismo Estado nos da el derecho, la facultad de ser o tener la experiencia del ser humano y de vivir la vida humana. La Constitución Política de la República de Guatemala es nuestra ley madre, por decirlo así, desde donde nacen todas las normas, es nuestra Carta Magna, de la cual, pues definitivamente en la Constitución Política de la República de Guatemala nosotros vamos a ver esas garantías mínimas que garantiza el Estado hacia su población. Específicamente esas garantías mínimas que en su momento el Estado va a garantizar, estos también los podemos nosotros denominar como derechos humanos. La Constitución Política de la República de Guatemala, pues ya en su artículo 1 y 2, ya nos está indicando cuáles son estos derechos. Le voy a dar lectura así de alguna forma breve a este artículo, hablando siempre en cuanto a cómo es que se nos da esa experiencia del ser humano. Nos indica artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. Vemos cómo entonces ya desde el artículo 1 el Estado nos indica de que se organiza para proteger a la persona, ¿verdad? Vemos cómo ahí entonces ya la misma Constitución nos está dando esa experiencia de ser humano, esa experiencia en su momento de que va a garantizar esas garantías mínimas el Estado. Vemos cómo el vivir la vida en su momento también entra dentro de estas facultades del Estado, en cuanto a que también nos da la facultad de poder vivir esta vida y protegerla al mismo tiempo. Entonces, el derecho a la condición humana va desde el punto de la experiencia del ser humano, cómo es que se nos reconoce a nosotros el ser humano, y asimismo el vivir esa vida como humano, ¿verdad? En su momento, desde que nacemos hasta que fallecemos, nosotros vamos a tener una serie de facultades, como lo son derechos y obligaciones, para poder convivir en sociedad. Bueno, continuemos entonces ya dentro de una de las clasificaciones más, teníamos el reconocimiento a la individualidad y universalidad humana. Cuando hablábamos de ese reconocimiento en cuanto a su individualidad y universalidad, la misma palabra nos indica a qué se refiere. Cuando hablamos de individualidad, estamos hablando de que cada persona posee sus propios derechos, independientes a los de las demás personas. Entonces, así como yo tengo como persona individual derechos humanos, así ustedes también tienen derechos individuales como personas humanas. Ahora bien, ¿qué ejemplos podemos mencionar nosotros en cuanto a derechos individuales que sean derechos humanos? La misma Constitución Política nos indica algunos de ellos y vamos a mencionarlos. El artículo 3 de nuestra Constitución nos indica el derecho a la vida. Si vemos, este es un derecho individual, porque me está garantizando en su momento de forma individual la vida. Tenemos en el artículo 4 la libertad e igualdad. Tenemos en su momento en el artículo 5 la libertad de acción. Y así tenemos algunos otros artículos que nos indican siempre derechos que son individuales. Ahora bien, por el lado contrario, cuando hablamos nosotros de universalidad, estamos hablando de un todo. Ya no estamos hablando solo de los derechos míos, de los derechos suyos, sino los derechos de todos. Entonces, cuando hablamos nosotros de universalidad en cuanto a su reconocimiento como derechos humanos, vemos de que se van a dar tres características. ¿Cuáles son? Primero, se reconoce a todos los seres humanos sin exclusividad alguna. Entonces, media vez sean seres humanos las personas que tienen estos derechos, no importa si están en Guatemala, en México, en Brasil, en España, toda vez sean seres humanos, se les va a reconocer sus derechos humanos.
Y esto lo vamos a ver más adelante, porque me dirán, pues usted está leyendo artículos de la Constitución, pero yo no voy a ir a hacer valer esos artículos a México, a Brasil o a España. Y tienen mucha razón. Pero si bien es cierto, esta es una ley interna dentro de nuestro país. Pero vamos a tener también más adelante nosotros a poder conocer convenios internacionales, tratados internacionales, siempre referentes a los derechos humanos, que ya no van a regir únicamente un país, sino en su momento una colectividad de países que se han adherido a estos convenios. Bueno, sigamos entonces. Nos dice también de que suponen una obligación para los estados que deberán velar por su respeto. Entonces siempre vemos cómo los estados se deben de, en su momento, obligar a poder garantizar estos derechos a la totalidad de población. Y por último nos indica de que son una garantía para la igualdad y la no discriminación. Esto es muy importante porque los derechos humanos se dice derechos humanos para toda aquella persona humana. No está diciendo derechos humanos para los que son delgaditos, derechos humanos para los que son altos, derechos humanos para los que son canches. No, en su momento derechos humanos engloba a toda persona humana independientemente en su momento de sus características, ideología, en su momento religión. Independientemente de todo ello, siempre vamos a tener los mismos derechos, por lo cual se dice de que cuando se reconoce su universalidad, estamos dejando por un lado la discriminación, por el hecho de que estamos indicando de que es una igualdad de derechos. Bueno, continuemos. Entonces, ya teníamos otra clasificación de los derechos humanos y esta era el derecho a tener derecho. El derecho a tener derecho lo íbamos a dividir en dos partes. La primera era lo referente a que todas las personas tienen derecho a tener derechos, sin importar su condición política o ideología. Era lo que platicábamos en la diapositiva anterior en cuanto a que todos nosotros tenemos derechos por el simple hecho de ser personas, no importando si yo soy del partido oficial, si en su momento el vecino es de la UNE, si el de la otra esquina en su momento es del PAN. ¿Uno de los otros va a tener más derecho? No, en su momento no. Porque yo tengo una ideología política social y porque mi vecino tiene una ideología política capitalista, pues uno va a tener más derecho que el otro. No, siempre vamos a tener nosotros el derecho a tener derecho por el simple hecho de ser personas. Asimismo, nos indica en que nos permite a los individuos, sin excepción, a reclamar y exigir que nuestros derechos sean protegidos. Si bien es cierto, los estados lo tienen como el deber garantizarnos, pero también nosotros tenemos el derecho a exigir el cumplimiento de los mismos. Porque más adelante vamos a ver cómo hay ciertos momentos en los cuales los estados dejan de cumplir esto. Y vamos a ver entonces cuáles son las formas de nosotros como personas para poder exigir dicho cumplimiento. Bueno, entonces vamos a pasar a una diapositiva más y en su momento pues tenemos acá una otra clasificación en su momento de que pues nos va a dar una cierta explicación en cuanto a cómo se van tratando los derechos humanos, en cuanto a que son principales, se va a dar en su momento. Son principales, pero a veces hay violaciones y en su momento hay garantías para la protección cuando son violados. Entonces nos indica, bueno, ¿cuáles son las principales violaciones? Vamos a ver acá, que muchas veces los estados incumplen sus obligaciones de garantizar que los derechos se disfruten sin discriminación o su obligación de respetar, protegerlos y realizarlos. Vemos entonces cómo sí se da que los estados fallan o incumplen con dicho acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros exigir protegernos de esas violaciones a nuestros derechos humanos? La misma Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 263, nos va a dar la forma. Asimismo, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad también nos da los mecanismos para poder nosotros protegernos de las vulneraciones a los derechos humanos. Tenemos que también la integridad y la personalidad jurídica. Nos indica de que la integridad se origina en el respeto a la vida y sano desarrollo de esta. Entonces, yo tengo integridad, ustedes tienen integridad,
definitivamente se les debe un respeto hacia su vida y su sano desarrollo en cuanto a vivir sin ningún tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, la integridad siempre va a estar protegida en su momento también por los derechos humanos. También nos indica de que los derechos de la persona son derechos humanos de carácter privado, que se ocupan del ser humano como unidad biológica, física y jurídica, como un ser social que vive en una comunidad perdón, y que merece que se lo proteja del avasallamiento de terceros. Vemos entonces también cómo reconoce los derechos humanos directamente esa personalidad. Y por último, la dignidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es el derecho que tenemos todos los seres humanos a ser valorados como sujetos individuales y sociales, con nuestras características particulares por el simple hecho de ser personas. Entonces, yo tengo mi dignidad, ustedes tienen su dignidad, y los derechos humanos van a proteger esa dignidad, definitivamente. No importa porque yo tenga diferentes características de otra persona, porque yo soy morenito, en su momento, pues, me van a afectar mi dignidad. Porque en su momento, pues, yo tal vez tengo pelo negro, me van a afectar en mi dignidad. No, en su momento se dice entonces que los derechos humanos van a proteger directamente esa dignidad que todas las personas tenemos y que van a ser protegidas por los derechos humanos. Bueno, entonces considero que ya estamos terminando este breve resumen de la semana pasada, pero pues les haya ayudado a los que no tuvieron la oportunidad de llegar a tiempo o no se pudieron conectar. Por lo menos ahorita ya hicimos un breve resumen de la semana número 1. En este momento, pues vamos a dejar de presentar esa semana número 1 y vamos a pasar ya de lleno a las diapositivas de nuestra semana número 2, que es la que nos interesa el día de hoy. Bueno, entonces ya mencionamos al inicio de que el tema de hoy era la violencia en Guatemala. Vamos a pasar entonces a nuestra primera diapositiva, que es el objeto de estudio de esta clase. ¿Cuál es el objeto de estudio? Al finalizar la unidad, el estudiante tenga conocimientos básicos y conceptualice los tipos de violencia que existen. Perfecto. Ya teniendo entonces claro cuál va a ser nuestro objetivo dentro de esta clase, vamos a entrar de lleno ya a poder nosotros identificar qué es la violencia. Primero que todo, quiero que tengamos algo muy en cuenta en que por qué vamos a hablar nosotros de violencia. ¿Qué tiene que ver la violencia con los derechos humanos? Dirán algunos. Pues ahorita lo vamos a explicar, vamos a entenderlo de una mejor forma. Cuando hablamos nosotros de la violencia, vamos a ver entonces cómo la violencia es una de las formas en las cuales se van a violar los derechos humanos. En su momento, si alguien es una víctima de violencia, vemos cómo a esta persona se le van a afectar sus derechos humanos. Entonces, la violencia es una de las principales violaciones a los derechos humanos, por lo cual nosotros tenemos que identificar qué es la violencia en su momento, qué tipos de violencia existen y cómo podemos proteger o en su momento tratar de exigir la protección hacia ese tipo de afectación hacia nosotros. Bueno, violencia entonces, entremos de lleno. Vamos a explicar acá dos formas de cómo podemos entender nosotros lo que es la violencia. Lo primero nos indica de que es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, provocan o amenazan con hacerlo. Un daño o sometimiento grave, que puede ser físico o psicológico, a un individuo o una colectividad. ¿Qué nos llama la atención de acá entonces? Nos llama la atención que nos indica de que es un tipo de interrelación humana, que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada, dicen. Cuando hablamos nosotros de forma deliberada, pues es directamente con toda aquella conciencia, con toda aquella pues conciencia de que nosotros vamos a ocasionar un daño. No voy a venir yo y agarro mi puño y lo estrello en una persona y le digo, mire, disculpe, la verdad es que, mire, no era mi intención. Lo que pasa es que lo confundí con alguien más. O mire, tenía algo ahí y yo traté de espantárselo, ahí un insecto. Entonces, no es posible, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos
dentro de esa interrelación humana, aquellas situaciones en las cuales de forma deliberada provocamos en su momento un daño o amenazamos con hacer un daño, definitivamente ya estamos realizando un acto de violencia. Pero, repito, es con plena conciencia y deliberación. Repito, si va a haber un acto de violencia, definitivamente esa idea ya había nacido en esa persona para poder ocasionar un daño. Bueno, ¿qué otra forma de explicar qué es la violencia? Nos indica de que el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Vemos cómo esta segunda es mucho más amplia. Vemos cómo acá ya nos indica, siempre hablando de la fuerza física y el poder, nos indica también de que esta amenaza o este daño va a ser en contra de nosotros mismos, en contra de otra persona o en contra de una comunidad. Y vemos entonces de que puede tener diferentes fines, como lo es causar lesiones, la muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privación. Vemos entonces todas las consecuencias que se pueden dar directamente de esos actos que se van a hacer de forma deliberada. ¿Por qué? Porque buscan en su momento causar un daño a una persona, ya sea ajena a mí mismo o un grupo. Bueno, continuemos entonces hablando un poco acerca de lo que es la violencia. Vamos a hablar ahora un poco en cuanto a su clasificación. Espero que no se aburran un poquito porque sí son bastantes las clasificaciones que se van a dar, pero tenemos que conocerlas cada una de ellas para que ustedes las sepan identificar y asimismo pues vamos a poner ejemplos para que se nos sea un poco más fácil recordar de cuál es la que nosotros estamos mencionando. Bueno, entonces vamos a comenzar con la primera clasificación. Esta clasificación nos habla de la violencia según los medios. ¿Qué medios vamos a utilizar nosotros para poder lograr ese fin que es causar un daño? Entonces, el primer tipo de violencia, según los medios, vamos a tener que es la violencia física. Cuando hablamos nosotros de una violencia física, nos indica de que nosotros utilizamos fuerza física y que causa dolor, daño, heridas y hasta la privación de la vida. Como un ejemplo, golpear, etc. Vemos entonces cómo la violencia física es una de las más comunes, por el hecho de que existe un acto visible, el cual va a dejar también rastros de que existió ese tipo de violencia. Vemos entonces cuando hablamos nosotros de violencia física, nos indica de que siempre vamos a tener que utilizar la fuerza física. Siempre va a haber un contacto, va a haber un choque entre dos cuerpos, el cual puede ocasionar dolor, daños, heridas y hasta la privación de la vida. Nos indica ahí el poder golpear. Yo golpeo a una persona, en su momento yo le estoy causando lesiones. Si yo tomo un cuchillo y yo vengo y te lo paso en el brazo, voy a causarle una cortada, le voy a crear daños. Vemos cómo entonces, cuando hablamos nosotros de una violencia física, siempre vamos a tener el uso de la fuerza física y en su momento un contacto entre cuerpos. Un contacto entre cuerpos o un contacto entre un cuerpo y un objeto, el cual va a tener el causar un daño, ¿verdad? Entonces, violencia física clara, no creo que pues, a alguien se le haga muy difícil el poder entenderla. Vamos a pasar ahora a una violencia psicológica. Cuando hablamos de la violencia psicológica es otro tipo de violencia que también es bastante común. Nos indica de que es aquella que provoca daños afectivos, morales y psicológicos sobre la persona sin que medie la fuerza física, provocando mermar su autoestima. Ejemplo, el culpabilizar. Entonces, acá nosotros ya no estamos atacando o causando un daño en un cuerpo, sino estamos causando un daño en la mente. Vemos cómo entonces cuando hablamos de una violencia psicológica, como la misma diapositiva nos indica, es aquella en la cual no vamos nosotros a utilizar una fuerza física. Para yo causar un daño psicológico, no necesito yo ni siquiera tocar a una persona.
No necesito ni siquiera un objeto en su momento para poder tener algún contacto y hacerle un daño, una cortada. Únicamente nosotros necesitamos causar en esta persona daños afectivos, morales y psicológicos. ¿Esto cómo lo vamos a hacer nosotros entonces? Nosotros vamos a tratar de afectar la autoestima de esta persona. Vamos a tratar de atemorizar a esta persona. Vamos nosotros a tratar de amenazar a esta persona. Entonces, un ejemplo de una violencia psicológica. Vemos cómo con el simple hecho de nosotros amenazar a una persona y decirle de que si hace o no hace determinado acto, va a tener una consecuencia, la cual, pues, de alguna forma, esta persona se va a ver atemorizada a que suceda, ya estamos afectándolo psicológicamente. Esta persona se va a poner nerviosa, esta persona va a decir, ¿y ahora qué hago? Entonces vemos cómo ya estamos afectando, ¿va? Y ni siquiera tuvimos necesidad de tener un contacto físico. Vemos cómo la violencia psicológica también se da muchas veces dentro de la violencia intrafamiliar, dentro de la violencia dentro de un círculo familiar. Vemos cómo muchas veces el padre amenaza, menoscaba a su pareja de hogar. Vemos cómo muchas veces, un momento, pues el simple hecho de decirle a su esposa, mira, ya no me gustas, estás fea, mira, tuviste 3 hijos, ya no me llamas la atención, mejor me voy a buscar a otra persona, ya no me servís como esposa. Todas estas palabras, si bien es cierto, tal vez no están dejando el rostro o el cuerpo lleno de moretes de esta pareja, pero definitivamente la están haciendo pedazos en su momento por dentro. Están afectando su, ¿qué les diré? Directamente el hecho de su autoestima está siendo dañada por completo. Entonces vemos como ahí, si bien es cierto, hay una violencia, pero no está dejando un rastro como un golpe, como un moretón. Pero esta persona, si es examinada por un profesional directamente un psicólogo, vamos a ver cómo con las primeras palabras que cruce con esta persona, se va a dar cuenta de que fue una víctima de violencia psicológica. Una persona con miedo, una persona insegura, una persona con baja autoestima, es por el hecho de que fue víctima de una violencia psicológica. Bueno, pasemos a otro tipo de violencia. Vamos a pasar a la violencia económica. La violencia económica también nosotros la vamos a encontrar dentro de un círculo familiar. Vemos cómo en la violencia económica pues se da una limitación o un control excesivo a los gastos familiares. Vemos entonces cómo el padre de familia muchas veces él definitivamente pues tiene la obligación de poder proveer para sus hijos y su esposa el alimento, el hogar, la salud, el momento y la vestimenta. Pero vemos como algunos padres muchas veces no cumplen a cabalidad con sus obligaciones. Vemos ahí entonces de que ya se está dando una violencia económica, porque se está limitando a lo que por derecho le corresponde a sus hijos. Vemos entonces también con el hecho de controlar excesivamente el gasto familiar, también hay una violencia económica. Que le diga el esposo a la esposa, mira, ¿por qué le compraste zapatos al niño si él ni los usa? No, que use Kaites. ¿Por qué le compraste en su momento 2 pantalones? No, que utilice uno. ¿Para qué va a tener 2? Entonces vemos como ahí ya hay ciertos actos en los cuales ya hay un tipo de violencia, pero esta vez de carácter económico. Bueno, pasemos a una más, la violencia sexual. Cuando hablamos nosotros de violencia sexual, estamos hablando directamente de aquella violencia que se va dentro de lo que son actos de entonces carácter. voy a ver. Vemos cómo nos indica la diapositiva de que es obligar a tener relaciones sexuales clases, sin consentimiento y de forma violenta. Ya vemos ahí entonces cómo nos está explicando a qué se refiere esa violencia sexual. Bueno, pues, Lida, la violencia sexual ahora incluso, si bien es cierto aquí nos indica a obligar a tener relaciones, pero muchas veces no es necesario el tener directamente relaciones con una persona para poder haber tenido un tipo de violencia sexual.
con el simple hecho de realizar algún acto sexual frente a otra persona y que esta persona no quiera ver, pero la obliguen, o en su momento de que se le obligue a hacer algún tipo de acto con fin sexual, también en su momento ya hay una violencia sexual. Vemos como ahora entonces hay personas enfermas en todos lados de que muchas veces cometen este tipo de violencia sexual. Vemos como en las noticias muchas veces se ve que dentro de los buses personas se masturban frente a niños, frente a mujeres. Vemos como ahí hay una violencia sexual. Vemos como día a día pues hay violaciones de mujeres. Ahí hay una violencia sexual. Y no quiero dejar solo a las mujeres como víctimas de una violencia sexual. Es muy reducido el número, pero también hay violencia sexual hacia el hombre. En su momento, pues también muchos de los casos no son conocidos por la pena o vergüenza que pueda tener un hombre en cuanto a haber sido una víctima de una violencia sexual. Vemos como los niños varones también muchas veces son víctimas de violencia sexual. Entonces, tenemos acá otro tipo de violencia. Vamos a pasar ahora a un tipo de violencia patrimonial. Y cuando hablamos de patrimonial, estamos refiriéndonos a patrimonio. ¿Qué es el patrimonio primero que todo? El patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tengo yo como persona. Que yo tengo esta corbata que ustedes ven acá, es parte de mi patrimonio. Yo la compré. Que yo tengo mi reloj acá para ver la hora que ya vamos adelante, es parte de mi patrimonio. Que yo tengo una deuda en el banco, es parte de mi patrimonio. Que yo tengo una casa en su momento de 2 niveles, parte de mi patrimonio. Entonces, cada uno de nosotros tenemos patrimonio. Tal vez dirá alguno por ahí, pero yo apenas si tengo mi lapicero y mi cuaderno con que estoy apuntando acá. Pues no importa, pero tiene patrimonio. Ese lapicero, esa hoja, ese celular o esa computadora donde está viendo la clase, si es suyo, es parte de su patrimonio. Entonces vemos cómo también el patrimonio se va a ver afectado en cuanto a un tipo de violencia. Vemos cómo con el hecho de quitar, esconder, retener objetos, documentos, bienes personales, etcétera, ya estamos nosotros ante una violencia patrimonial. En su momento venga el abuelito de ustedes y diga, bueno, pues yo voy a heredar y voy a agarrar mis escrituras y yo les voy a repartir a todos mis hijos, pero resulta que hay un hijo más buzo que todos y viene y le escondió las escrituras al papá para que no reparta nada, porque su idea es quedarse él con toda la casa. Vemos como aquí hay una violencia patrimonial. Vemos como yo tengo una mi moto con la que ando haciendo mis mandados, y viene en su momento una persona y sencillamente vino y dijo, pues yo me la llevo, ahora es mía. Se está cometiendo una violencia patrimonial. Vemos cómo entonces la violencia patrimonial se va a ver siempre enfocada en aquel daño que se le va a provocar, ya no a mi integridad física, ya no a mi autoestima, ya no a mi bolsillo dentro del hogar, ya no a mis derechos sexuales, sino a mis bienes, a mi patrimonio. Ahí es donde nosotros entramos a tener como consecuencia una violencia patrimonial. Continuemos. Vamos a pasar ahora a una violencia simbólica. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la simbología o símbolos dentro de un tipo de violencia? Vemos acá que nos indica de que se refiere al uso de aquellos símbolos que denotan superioridad del victimario sobre la víctima y que expresan dominio de fuerza. Bueno, ¿qué símbolos podemos tener nosotros que denotan una superioridad al victimario, o sea, quien está sufriendo la violencia, al victimario, perdón, que es el que está ejerciendo la violencia sobre la víctima? Entonces vamos a ver acá de que qué símbolos nos podemos dar. Algo que uno diga, pues yo digo de que sí, esta persona tiene una superioridad sobre mí y pues me da miedo y pues soy más propenso a ser víctima en su momento de una violencia. Ejemplos vamos a poner acá. Vemos el ejemplo del padre de familia.
El padre de familia frente a su esposa y sus pequeños hijos. Vemos cómo el padre de familia pues tiene la simbología de ser la cabeza de la familia, al que hay que hacerle caso de todo, al que si dice se hace esto, se hace, el que si dice ya no se habla nada, no se habla. Vemos cómo entonces esa superioridad, ese símbolo que tienen todos los demás miembros de la familia sobre él, va a tener como consecuencia y va a ser más fácil de que él pueda ser en su momento alguien que pueda provocar violencia a su familia. Y otro ejemplo, un agente de la Policía Nacional Civil. Viene ahí personas, miren ustedes, de que ven un retén y ya están temblando. Ya nos van a parar. ¿Y qué nos van a decir? ¿Y será que traemos los documentos bien? ¿Será que traemos ahí la llanta de repuesto, ahí los triángulos, el extintor? Se ponen nerviosos. ¿Por qué? Porque tienen una simbología que los policías son superiores. Y lo que digan los policías, pues uno tiene que agachar la cabeza. No lo digo todos, algunas personas tienen esa ideología. Entonces vemos cómo para ese policía pues va a ser más fácil el ser un victimario, el poder cometer algún tipo de violencia en contra de sus víctimas. Y así nosotros vamos a tener muchos ejemplos en los cuales vamos a tener esa visualización de alguien superior. Bueno, ya dejamos por un lado las violencias según los medios, ahora vamos a pasar a la violencia según la modalidad. Y cuando hablamos nosotros de la violencia según la modalidad, vamos a tener acá, primero, una violencia política. Cuando hablamos nosotros de una violencia política, estamos hablando directamente de cualquier práctica de un actor político, individuo o partido, que condiciona el acceso del ciudadano a sus derechos y responsabilidades a su adhesión política. Bueno, perfecto, ya leímos su definición. Expliquémoslo y pongamos ejemplos para poder comprender mejor este tipo de violencia. Bueno, hablamos de violencia política, nos dice que su actor va a ser o un individuo o un partido. Y nos dice como regla de que nos va a condicionar un acceso, el acceso ciudadano a nuestros derechos y responsabilidades de adhesión política. Bueno, perfecto. Vemos cómo entonces cada 4 años los partidos políticos se vuelven locos con tal de buscar un voto de cada una de las personas. Un ejemplo claro en cuanto a este tipo de violencia política es el hecho de que hay muchas personas que tienen familiares trabajando dentro de una municipalidad. Vemos cómo muchas veces esos alcaldes de las municipalidades se reeligen cada 4 años. Y lo primero que se dice es que, bueno, te va a dar como ejemplo, es un ejemplo, no son todos. Viene el alcalde y dice, bueno, yo me voy a reelegir, yo tengo 500 empleados municipales, entonces, por favor, necesito los votos de cada uno de sus miembros de la familia. Si su familia no vota por mí, ustedes se quedan sin trabajo. Vemos cómo entonces ya se está sufriendo una violencia política. Se nos está a nosotros hasta cierto punto limitando nuestros derechos porque no podemos ya elegir por cualquiera. ¿Por qué? Porque nos están amenazando, ¿verdad? Nos están diciendo, bueno, miren, si no votamos por el alcalde actual, van a despedir a mi papá, van a despedir a mi hermano en la municipalidad. Vemos cómo entonces ahí ya hay una violencia política. ¿Qué otro ejemplo podemos mencionar? Hagamos de caso de que esta persona ya ganó las elecciones, ya está en el poder, pero resulta de que ahora vengo yo y yo necesito ir por algún servicio a la municipalidad. Vengo yo y voy a ir a pedir ahí mi servicio de agua potable para mi casa. Llego yo y lo primero que me dicen, mire, vino usted, sí me recuerdo, usted apoyaba al partido contrario. Mire, la verdad es que no, ahorita no estamos dando esos servicios. Véngase aquí en unos 3 meses. O que venga yo y que me digan, mire, pero mire, tiene que traer su carnet de afiliación al partido, ¿verdad? Porque si no, mire, la verdad es que ahí sí no lo podemos apoyar. Vemos entonces cómo se nos da la limitación a nuestro acceso a nuestros derechos de responsabilidad en cuanto a una elección política. Vemos cómo se nos afecta, ya sea por un individuo o por un partido político. Bueno, hacemos a una más. Institucional. Nos indica de que son todos los actos cometidos por los funcionarios públicos que en representación del Estado retrasan, dificultan e interfieren con los derechos ciudadanos.
No es hablar mal de todos los empleados en su momento que laboran para el Estado, pero lastimosamente hay algunos que hacen quedar mal al resto. Y es bastante común que muchas veces dentro de las diferentes instituciones del Estado se dan malos servicios. Se nos atrasan los procesos, se nos en su momento extravían los expedientes, se nos hace tardado en su momento el poder nosotros agilizar alguna solicitud, y esto ya se le cataloga como una violencia. Es una violencia institucional. Vamos a uno más, violencia laboral. Nos indica de que se trata de la violencia psicológica, física o sexual ejercida en el lugar de trabajo sobre una persona. Vemos entonces de que cuando hablamos nosotros de una violencia laboral, específicamente nos vamos a encerrar en un círculo puramente laboral, o sea, dentro del lugar de trabajo de nosotros. Esta se puede presentar psicológicamente, física o sexual. ¿Qué pasa si el jefe está diciendo, bueno, mire, o necesito de que pues usted mejore su forma de trabajar porque mire, yo ya estoy cansado y mire, yo lo voy a despedir. Mire, yo por de buena gente lo tengo aquí, pero yo ya lo hubiera despedido de qué rato. Una violencia psicológica. Física. Mire, que en su momento pues ya me tiene cansado, mire, y se van a los golpes. Sexual. Vemos como muchos jefes muchas veces tienden a acosar a sus secretarias. Vemos entonces ahí una violencia sexual. Bueno, ¿qué otra? Doméstica, familiar o intrafamiliar. Muy común. Se refiere a la violencia que se infrinja dentro del grupo familiar. El año pasado, con la pandemia, con el encierro, toque de queda, pudimos ver muchos ejemplos sobre este tipo de violencia. Las personas ya estaban desesperadas de estar dentro de la misma casa con las mismas personas sin poder salir, y salía a reducir violencia doméstica, golpes, violencia psicológica, e incluso a veces pues también podría haber hasta una violencia sexual. Bueno, vamos a pasar entonces a otros tipos de violencia ya para ir casi que terminando, casi sin tiempo. Tenemos una violencia según la modalidad en cuanto a género. Nos indica de que se trata sobre aquella violencia constitucional ejercida sobre la persona a causa de su género, por ser mujer o por ser una persona de la comunidad LGBT. Vemos entonces cómo aquellas personas o aquellos hombres misóginos que van a cometer algún tipo de violencia en contra de la mujer por el simple hecho de ser mujer, o en contra de las personas homosexuales, transexuales, lesbianas, en su momento por el simple hecho de ser parte de esta comunidad. Vemos entonces ahí que ya es una violencia de género. Vamos a una violencia racial y nos indica de que dentro de la violencia racial es aquella que se comete en contra de una persona a causa de su origen étnico. Vemos entonces cómo por el simple hecho de pertenecer a otro origen étnico, a otra raza, ya hay un tipo de discriminación. Vemos entonces cómo acá estamos nosotros ante una violencia racial, porque se nos está a nosotros excluyendo y no hay una igualdad como tal. Por último, tenemos el bullying y el ciberbullying. El bullying nosotros lo vemos como una violencia que se va a llevar a cabo dentro de las aulas de los estudiantes. Vemos como el bullying entre compañeritos de escuela, de colegio, pues se va a dar muchas veces de forma psicológica, física, a veces hasta sexual en su momento entre los mismos compañeros. Y ahora pues también tenemos el ciberbullying a consecuencia de las redes sociales, pues también ya vamos a tener algún tipo de bullying virtual en el cual en las redes sociales vamos a ver cómo se va a dar un acoso que se realiza por medio de estas redes. Lo único que esta va a ser una violencia que se va a caracterizar por únicamente ser psicológica. Bueno, entonces tenemos acá ya los tipos. Vamos a ver cómo en esta última diapositiva de que tenemos acá, lo siento que me estoy excediendo un par de minutos, lo siento, pero van a ser un par y ahorita vamos a terminar. Tenemos la complementariedad entre la protección nacional e internacional. Al inicio yo les hablaba de que si bien es cierto la Constitución nos protege, pero esto va a ser a nivel nacional. Ahora bien, ¿qué normas vamos a tener nosotros a nivel internacional? Vamos a tener tratados, convenios, y nos dice acá la diapositiva que cuando los estados ratifican tratados o convenciones internacionales en materia de derechos humanos, adquieren las obligaciones de respetar y garantizar en el ámbito nacional
los compromisos adquiridos. O sea que, media vez, ya sea parte del convenio, el Estado se obliga a garantizarlos, respetarlos en su momento hacia su población. Nos indica también de que el respeto conlleva la protección, pues obliga al Estado a impedir que terceros obstaculicen u obstruyan el disfrute de derechos de una persona o grupo de personas. Se caracteriza por la abstención del Estado. Y por último nos indica de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su observación general número 28, ha señalado que la obligación de garantizar también comprende las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños producidos en perjuicio de las personas. Entonces, importante de esta diapositiva es de que si bien tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala que nos protege los derechos humanos dentro del Estado de Guatemala, también nosotros tenemos aquellas convenciones o tratados de los cuales Guatemala ya ratificó y Guatemala está en toda la obligación de respetar y garantizar los derechos, de prevenir, investigar y sancionar estos derechos. Bueno, pues jóvenes, ya terminamos el tema del día de hoy. Vamos a pasar a las preguntas, ya solo para ustedes hacer una breve recopilación dentro de la semana de los temas y hacer pues su autoevaluación si comprendieron o no algo de esto. Primera pregunta: a través de este derecho se permite a todos los individuos sin institución. Permítame, jóvenes, lo estoy viendo. No. Fíjense que tengo un problema con la diapositiva de las preguntas. Lo siento. Estoy viendo que son las preguntas de la semana número 1, más no las de esta semana número 2. Por favor, no tomen estas como preguntas de la segunda semana. Lo siento, tuve un error por lo visto en la presentación, pero no hay problema. Guíense con las preguntas del video de 15 minutos y respondan esas preguntas, porque al final van a ser parte del examen. Entonces, por favor, no lleven a cabo estas preguntas, estas ustedes ya las tuvieron que haber respondido en la semana número 1, sino que en su momento, pues ustedes pueden tomar las preguntas del video de 15 minutos. Jóvenes, para mí fue un gusto haber compartido con ustedes esta clase. Espero que hayan tenido ahí el bien, entender un poco de los derechos humanos y espero saludarlos la próxima semana. Desde ya, que tengan una feliz noche. Ay, no te oye nada. Brian, no te oye nada.